El tema de hoy se refiere a que como ya terminamos el primer orden, que era el orden ascaroidea, hoy vamos a comenzar con el segundo orden, que es el orden strongyloidea, ¿ya? Dentro de lo que es la clase nemátoda. Entonces vamos a pasar a verlo este orden y vamos a comenzar dando, como siempre, sus características. Y hoy vamos a hacer toda la parte introductoria para este orden strongyloidea para que en la siguiente clase, ya vamos a hacer la primer familia. Entonces vamos a describir las características generales que tienen estos parásitos y además un ciclo evolutivo estándar que va a servir prácticamente casi para todos los géneros y solamente van a haber algunas variaciones cuando existan algún tipo de migraciones, pero sobre todo lo que sucede en el medio ambiente, el ciclo va a ser prácticamente estándar y es lo que vamos a describir hoy, además de sus características generales del orden. Este es el orden strongyloidea y continuando con la misma metodología que hicimos en el primer orden, que era el ascaroidea, tenemos que mencionar de que este orden pertenece al filum de los nematelmintes y para ser nematelminte tiene que cumplir las dos características principales, que es ser cilíndrico y tener dimorfismo sexual, o sea, hay hembras y machos. La segunda característica es que dentro de los nematelmintes está la clase nemátoda. Estos son nemátodes, que los nemátodes, además de ser cilíndricos y con dimorfismo sexual, tienen aparato digestivo. Y estos nemátodes, a su vez, se dividían en 6 órdenes, ¿no? Este viene a ser el segundo orden y para hacer la comparación, recordemos el primer orden, que fue el orden ascaroidea, tenía 4 características fundamentales. La primera era que tenían 3 labios, la segunda era que tenían el ciclo evolutivo directo, la tercera que las hembras eliminaban el huevo segmentado y la cuarta era el estado infectivo que se refería a una larva 2, que era la infectiva, pero que desarrollaba dentro del huevo. Entonces esas eran las 4 características. Siempre vemos alguna característica morfológica, como era lo de los labios. Después venía el tipo de ciclo, el tipo de huevo y el tipo de larva infectiva. Entonces, más o menos son los parámetros que miramos. En este orden, strongyloidea, también vamos a ver características parecidas a esa, pero ya con otro formato, digamos. Por eso es que es un orden totalmente diferente al a la ascaroidea. Para empezar, el nombre es strongyloidea, ¿no? Bueno, estos parásitos normalmente son gastrointestinales. O sea, cuando hablamos de gastrointestinal estamos hablando del estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y el nombre de strongyloidea viene de que son los nematodes más patógenos. Dentro de los 6 órdenes que hay en los nematodes, este orden strongyloidea viene a ser los más patógenos, de ahí viene el nombre de strong, ¿no? De fuerte, ¿ya? ¿Y por qué son muy patógenos? Principalmente por esta característica. Ellos tienen cápsula bucal armada. La mayoría tienen una cápsula bucal con dientes, con lancetas, con placas cortantes, y eso hace que estos parásitos normalmente produzcan una acción de tipo traumática, o sea, van a lesionar los órganos donde están localizados, como ser estómago, intestino, delgado, grueso, y generalmente una gran mayoría de estos son hematófagos, que significa que se alimentan de sangre. Y si algún parásito es hematófago, pues ya se irán imaginando que una de las principales alteraciones que va a producir en los animales va a ser anemia, ¿no? Por hematófago que consume sangre. Y bueno, y si está con anemia, obviamente ya tiene un cuadro patológico bastante complicado. Entonces, de ahí viene básicamente su patogenicidad, de su estructura morfológica, debido a que estos tienen una cápsula bucal armada. Eh, Como segunda característica morfológica, es algo que es único en los parásitos del orden Strongyloidea, es que
En el extremo posterior de los machos tienen la bolsa copulatriz o bolsa copuladora o bolsa copulatrix. Hay varias formas de nombrarla, pero el nombre común. Hay un micrófono encendido, por favor. ¿Será que ya está apagado? Bueno, entonces, ese extremo posterior del macho con esa bolsa copulatriz, que le da una estructura morfológica especial. Siempre se nota una dilatación en la parte posterior. Si vemos un parásito pequeño como un Haemonchus o un ancilostoma, se ve, tiene la misma formita de un alfiler, si lo miramos así. Pongamos un alfiler de 2 centímetros. ¿Qué va a pasar? El extremo anterior es bien, termina en puntita, ¿no? Luego va el resto del cuerpo y al final se observa una pequeña dilatación, como ve la cabecita del alfiler, pero esa dilatación vendría a ser la bolsa copulatriz del macho, que la vamos a ver enseguida en detalle la estructura. Entonces, característico, boca armada y machos con bolsa copulatriz. El ciclo va a ser directo, igual que parecido a los ascaroideos, aunque por ahí hay alguno que puede ser indirecto, se lo va a ver en su momento. Y la otra gran diferencia con el orden ascaroideo es la forma de los huevos. Dijimos que la forma de los huevos es una de las características que hacen de por qué se diferencian los órdenes, ¿no? Y en esto de los huevos, ya aquí los huevos son segmentados, tienen entre 8 a 32 blastómeros. Hay alguno por ahí que sale con 4, que es el Ancylostoma caninum, pero por eso ese es fácil de identificarlo, pero los demás están entre 8 y 32 y por eso es que a todos se les va a llamar huevo tipo Strongylus porque es muy difícil diferenciarlo. Era como cuando hablábamos en la familia Ascaridae, cómo diferenciar entre Paráscari, Neoascari, Toxócara, Toxácari, son muy parecidos, ¿no? Entonces, por ahí va, son huevos muy, muy parecidos entre ellos, entonces es difícil, porque todos tienen así entre 8 y 32 blastómeros. Hay algunos que, como el ancilostoma, que tienen menos, y hay algunos otros que son mucho más grandes, como el nematodiru, que mide el doble que los demás y casi hasta el triple. Entonces, ese sí se puede diferenciar, pero los demás, todos son muy parecidos, como sucedía en el caso de las tenias, ¿no es cierto? Bueno, y la otra gran característica que tiene este orden es que la larva infectiva, aquí es la larva 3, que desarrolla libre en el medio ambiente. Muy parecido al formato que explicamos cuando describíamos el ciclo general de los nemátodes, ¿no? Salía un huevo, formaba una larva, esa larva eclosionaba y mudaba larva 2 a larva 3 libre en el medio ambiente. ¿Cuál es la gran diferencia con el orden Ascaroidea? Que en el orden Ascaroidea la larva infectiva era la larva 2 y desarrollaba dentro del huevo. Entonces, todo es diferencia. Huevo segmentado y antes era sin segmentar. Aquí la larva infectiva, la larva 3 libre, allá en el otro era la larva 2 y dentro del huevo. La característica morfológica, en estos son boca armada, en los otros tenían 3 labios. ¿Se dan cuenta? Entonces son muy diferentes un orden de otro en cuanto no solamente a sus características morfológicas, sino a su ciclo evolutivo. En lo único que se parecen es que la mayoría tienen ciclo evolutivo directo, pero los demás son totalmente diferentes. Bueno, vamos a comenzar a describir estas características que mencionábamos, por ejemplo, cuando hablamos de una cápsula bucal armada. Aquí estoy poniendo, este es el caso de un Strongylus. Obviamente, no interesa ahorita el género, queremos verlo como ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿no? Tiene 2 dientes ventrales, aquí hay otro diente que es partido en 2. Este otro tiene 2 dientes, fíjense. Aquí está el uno, allá está el otro. Entonces tiene una gran cápsula bucal. ¿Se acuerdan de los nemátodos? Era diferente, de los ascaroideos, ¿no? Tenían sus 3 labios acá y nada más. Y de ahí no tenían una cápsula bucal así de grande como esto. Entonces, hay otros que tienen, por ejemplo, placas cortantes, que son como que le pongan unas 2 navajitas acá, digamos, ¿no? Ahí con eso ellos lesionan, como 2 navajas cortadas. Ahí van en paralelo, placas cortantes, ¿no? Tienen los gunostomos, por ejemplo.
Este es uno de los más patógenos, son los estrongios, ¿no? Y este, por ejemplo, es el caso de muchos deben saber, habido escuchar por lo menos, que es el caso del ancilostoma, digamos, ¿no? Este es el canino, miren, ¿qué característica tiene? Una gran cápsula bucal, se ve una boca muy grande, y este tiene 4 dientes, este tiene 6 dientes, entonces, esto se supone que van a producir una acción traumática muy grave. Estos son hematófagos, con estos dientes van a lesionar la mucosa y va a salir sangre, ellos se van a alimentar de sangre. Y es más, ¿no? Es bueno aclarar lo que aquí dentro de la boca, ellos tienen inclusive unas glándulas que liberan una sustancia anticoagulante, porque si ellos muerden la mucosa, nosotros tenemos un tiempo de coagulación, tanto los animales como los humanos, que va variando un poquito en tiempo, pero hablemos de 4, 6, 8 minutos, ¿no? Que tardamos a veces dependiendo. Y si esto no liberaran esa sustancia anticoagulante, ¿qué sucedería? Se le coagularía la sangre y ya dejaría de salir, tendrían que volver a lesionar. Entonces ellos lesionan y producen anticoagulantes, entonces la sangre sigue fluyendo, ¿no? Eh, Son impresionantes, ¿no? Entonces, para que veamos por qué son tan patógenos estos, ¿no? Porque tienen una cápsula bucal armada. El extremo posterior del macho dijimos que tenía una bolsa copulatriz. Esta es la dilatación esa. Entonces, si ustedes ven con lo que les decía del alfiler, ¿no? Como que este fuera el eje principal y bueno, al final se ve esa dilatación, que no es más que una dilatación de la cutícula. Fíjense, esta es la cutícula que se dilata acá y tiene una estructura para mantenerle la forma, digamos, ¿no? Para que eso no quede flácido. Y acá vemos una foto, por ejemplo, de una bolsa coplatriz, esta es de Moncu, y ahí está, ¿no? Esta es la cutícula y, y acá estos son costillas que son fibras musculares. Recuerda que dijimos que los nematodos tenían una capa de fibras musculares. Bueno, estas mismas fibras musculares vienen acá y forman como una especie de dedos que mantienen la estructura. Por eso se llaman costillas, porque recuerden la función que, ¿para qué tenemos nosotros costillas en la caja torácica? Para que la caja torácica se mantenga firme, ¿no es cierto? Si no, se apretarían los pulmones, el corazón, ¿no? En cambio, en la cavidad abdominal no, ¿no? Esa es flexible porque no tiene costilla. Entonces, más o menos, por eso se llama costilla, porque la va a mantener la estructura de la bolsa copulatriz firme. Y bueno, tienen estas costillas a este lado, a un lado tienen 6 y una central. Poquito para describir la bolsa copulatriz. Tiene 2 lóbulos laterales, que sería este un lóbulo, este el otro, y generalmente al medio tiene el lóbulo dorsal. Entonces, son los lóbulos laterales y el lóbulo dorsal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos un lóbulo lateral, el otro lóbulo lateral, y este se caracteriza porque, que es una característica especial que tiene este parásito, lo pongo como ejemplo, que el lóbulo dorsal no lo tiene al medio, lo tiene a un lado, ¿no? Entonces, si lo ponemos en la misma posición que este, pues su lóbulo está a este lado, a un lado, ¿no? Entonces dice lóbulo dorsal asimétrico se llama. Y bueno, y ahí están, aquí estas dos figuras que ven, estas puntas son las espículas, aquí esta estructurita chiquitita es el gubernáculo, acá también se ve, ¿no? En este que tiene las dos espículas, tiene al medio el gubernáculo, aquí tiene el telamón, que es una estructura, o sea, esta es una bolsa copulatriz completa, aquí no le falta nada, ¿no? Los demás siempre tenían espículas, recordemos. Estos tienen espícula, al medio tiene gubernáculo, tiene telamón y tiene bolsa. Son todos los órganos genitales accesorios que tienen los demás. O sea, este sería el más completo. Aquí estaría la cloaca, ¿no es cierto? Por donde va a salir ellos, por donde van a producir la fecundación. Recordemos que los machos tienen el mismo orificio, en un solo orificio está el poro, el aparato reproductor y el aparato digestivo desemboca en un solo orificio y se llama cloaca, muy parecido a lo que sucede en las aves, mientras que en la hembra es diferente, ¿no? Por un lado desemboca el aparato digestivo con el poro anal y por otra parte desemboca el aparato genital con el poro genital. Bueno, y esta costilla inclusive hasta nombre tiene, les decía, estas son las ventrales, esta es la ventroventral y esta es la ventrolateral.
Después vienen las laterales, que es anterolateral, mediolateral, posterolateral. La última es la externo-dorsal. Ambos lados es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Van en pares, y la única que es impar es la del medio, que se llama costilla dorsal, que si ustedes la ven acá un poquito en este dibujo, termina en 4 puntas, que a veces esto nos sirve para identificar alguna especie. Los ancilostómidos, por ejemplo, terminan en 2 puntas bífidas, o sea, más o menos así, ¿no? 2 puntas y cada una se divide en 2. Y en el canino, por ejemplo, termina en 2 puntas, pero trífida, o sea, termina en 6 puntas. Eso es cuando uno quiere identificar ya más en detalle y sirve para hacer un estudio, ¿no? Por ejemplo, en esta de la hemóncula, la característica es que el lóbulo dorsal, por ejemplo, no está al medio, está a un lado, es asimétrico, y la costilla dorsal termina en forma de una Y invertida, ¿no? O sea, ya esto, lo que es partidito, no es muy cortito, ¿no? Es bien, bien largo, parece una palca, ¿no? Una palca, o dice en forma de una Y invertida, como una Y volcada, ¿no? Entonces terminaría así, bastante grande. Y esas son las características todas esas características sirven para qué? Para identificar a los diferentes géneros, o a veces dentro del mismo género para clasificar especies. Hay un género que tiene varias especies, y la forma de las espículas es la que sirve para identificar una especie con otra. Entonces hay que mirarla muy bien porque parecen unos muñequitos las espículas, y hay que mirar muy bien las características. En muchos casos la espícula, a veces en el caso de la, de la ostertagia, por ejemplo, eh, la espícula, cómo termina la punta de la espícula, es la que sirve para diferenciar una especie de otra. Así que hay que mirar un macho, verlo al microscopio y mirarlo. Bueno, en general, nosotros como veterinarios no vamos a hacer eso. Básicamente es un tema muy académico, digamos, para hacer investigaciones que sí se necesita, pero a nivel de campo lo que necesitamos es identificar si es que está tal parásito y directamente hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, o tomar la medida correcta que se tenga que hacer. Pero eso para conocimiento de cómo es la estructura de estos parásitos. Acá vemos una bolsa copulatriz del extremo posterior de los machos. Aquí está la bolsa copulatriz. ¿Ah? Entonces esa le sirve para sujetarse a la hembra. Y acá vemos una pareja en cópula. Esta es la hembra, ¿ya? Aquí está el poro genital, y más abajo ven esta pequeña protuberancia, sería el poro anal. Siempre el poro anal está después del genital. Y aquí termina una puntita. Entonces aquí vemos las hembras cómo terminan en punta, y los machos terminan en una bolsa copulatriz. La terminación de las hembras es muy sencilla, ¿no? Todas ya terminan en una puntita. Y entonces aquí vemos, ellos tienen sus papilas sensoriales, se identifican entre especies y después se identifican a su sexo opuesto. Y el macho obviamente aquí está pegado con su bolsa sobre la hembra, y fíjense, el cuerpo del macho va hacia un lado y la hembra va hacia otro lado. Entonces, y luego, bueno, termina la cópula y ellos se separan. Entonces, ahí tenemos una cosa importante. En el orden estrongiloidea ya no es como los ascaroideos, que la hembra tenía el poro genital bien arriba, ¿no? Cerca del esófago, algunos inclusive a la mitad del esófago lo podían tener el poro genital. Estas todas lo tienen el poro genital al final, ¿ya? Lo tienen bien al final, pero siempre antes que el poro anal. Primero el genital y después el anal. Bueno, esa entonces la estructura, una bolsa copulatriz, muestra la terminación de un macho, aquí muestra la terminación de una hembra, siempre en punta, y aquí los muestra a la pareja en cópula. Este es el famoso huevo tipo estróngilo. ¿Por qué se llama tipo estróngilo? Porque todos los huevos son parecidos. Todos los huevos son segmentados, digamos que tenían entre 8 y 32 blastómeros. Aquí tenemos uno más grande, otro más chico. Bueno, ahí está el tema. Siempre el huevo tipo estróngilo generalmente son elípticos. Hay uno solo que tiene opérculo. Estos, fíjense, no tienen el opérculo como tenía el caso de Oxyuris. Otra característica, tienen bordes bien definidos, tienen una cutícula muy delgadita. Si ustedes comparan la cutícula de este estróngilo con los del orden Ascaroidea, era bastante gruesa, ¿se acuerdan? Tenía una cutícula, por lo menos le tocaría hacer hasta aquí de gruesa.
¿Y por qué era gruesa? Porque ellos no eclosionaban la larva, ellos se mantenían con la larva infectiva, que era la larva 2 dentro del huevo. Aquí ellos no, necesitan una cutícula muy delgadita porque tras que se convierta en larva 1, tiene que eclosionar esa larva. En cambio, en el otro tiene que mantenerse dentro. Ahí está una de las grandes diferencias, porque un huevo tenía cápsula muy gruesa y esta la tienen delgadita. Entonces, algo que es importante cuando nosotros identificamos un huevo segmentado, no tratamos de saber principalmente de qué especie es. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrar un huevo segmentado, ya estamos asumiendo que dentro de ese organismo hay un parásito muy patógeno. Entonces, es por eso que como la primer familia del orden Strongyloidea es la familia Strongylidae y tiene el género Strongylus, entonces es como en la familia Ascaridae, el primer género del Ascari, ¿no? Aquí es el Strongylus, pero a todos los del orden, como tienen el huevo muy parecido, se le llama huevo tipo Strongylus. O sea, tipo Strongylus, parecido al Strongylus. ¿Recuerdan en el orden, en los cestos el primer orden era el orden Tenidia y el género era Tenia, que tenía el huevo con embrión hexacanto? ¿Y qué decíamos? A todas las demás, los demás cestos de que tenían el huevo con embrión hexacanto, generalmente ya no se decía huevo con embrión hexacanto, se le decía huevo tipo Tenia, en honor al género Tenia. Aquí lo mismo, se le dice huevo tipo Strongylus en honor al primer género, que es el género Strongylus. Entonces, no importa mucho quién es el género. El hecho que veas un huevo de esto, estás asumiendo que estás frente a un parásito que es altamente patógeno. ¿Ok? Y aquí está el ciclo. Vamos a hablar del ciclo estándar, un ciclo modelo que tienen los del orden Strongyloidea, ¿ya? Y esto es muy sencillo. Es un ciclo evolutivo directo del orden Strongyloidea. El ciclo es directo, no hay ningún hospedero intermediario aquí. Y esto TGI significa tracto gastrointestinal. Significa que todos estos parásitos se encuentran en el tracto gastrointestinal, que para nosotros estamos hablando de estómago. En caso de rumiante estamos hablando de abomazo, que es el estómago verdadero, los otros son preestómago. Y bueno, en los monogástricos sí estaría el estómago, estaría el intestino delgado y estaría el intestino grueso, ¿no? Con sus 3 porciones, ¿no? Ciego, colon y recto, ¿no? Bueno, vamos a partir diciendo, no importa quién es ahorita, este es un ciclo estándar, modelo, de que, como ya hicimos la abreviatura el otro día, los parásitos, los adultos, se localizan en alguna parte del tracto gastrointestinal. Asumamos, digamos que sea intestino para que esté al medio, para ninguno, ¿no? Los adultos estarían, por decirle, digamos que fueran intestinos. Va a haber macho, va a haber hembra, y ya sabemos que ellos copulan, y las hembras que van a eliminar su huevo tipo Strongylus, ¿no? Ese huevo tipo Strongylus es un huevo segmentado, dijimos que tiene entre 8 y 32 blastómeros, ¿ya? Y a ese es al huevo que le llamamos tipo Strongylus, ya. Después nadie le llama huevo segmentado. Lo de segmentado es porque esa es su estructura, ¿no? Se le llama huevo tipo Strongylus. Ese huevo cae al medio ambiente, normalmente cae obviamente con la materia fecal, ¿ya? Salvo el Staphylococcus dentatus, que está en riñón y va a salir por la orina, pero los demás todos salen con la materia fecal, caen al suelo, en el suelo con las condiciones ideales de humedad y temperatura. ¿Qué va a suceder? Se va a formar esta larva 1, que se forma entre 24 y 48 horas. A las 48 horas normalmente ya eclosiona esta larva 1, ya, a las 48 horas eclosiona, y esa larva 1 pues tiene un esófago rhabditiforme, es más pequeña, y de aquí tiene entre, sí, entre 5 a 7 días más o menos para llegar a ser larva 3. Entonces la larva 1, pues unos 2 a 3 días, va a mudar a larva 2, que también tiene el esófago rhabditiforme, y luego esa larva 2 tiene que mudar a la conocida larva 3, que esta larva 3 es la larva infectiva. Entonces dijimos, la característica de este ciclo es que es primero que es directo,
Segundo, que el huevo es segmentado. Y tercero, que la larva infectiva es la larva 3 y que desarrolla libre en el medio ambiente. Esto sucede en el suelo, en el pasto, en la tierra, hasta en el agua a veces. Entonces, la larva 3 desarrolla libre. A diferencia del orden ascaroidea, ¿cuál era? Que la larva infectiva era la larva 2, pero dentro de un huevo. Ahí está la diferencia entre un ascaroideo y un estrongiloideo. Entonces, esta larva 3, que es tan famosa, que es la larva infectiva, pues ella tiene unas características muy particularidades y una de ellas es, por ejemplo, que tiene estas tres características. La primera, que esa larva tiene fototropismo positivo. Significa foto, luz, tropismo, movimiento, dirigirse a. Entonces, si es fototropismo positivo, quiere decir que estas larvas buscan la luz. ¿Ya? Segundo, geotropismo negativo. Geo es tierra. Tropismo es irse hacia el centro de la tierra. Geotropismo es ir hacia el centro de la tierra. Y si estas tienen geotropismo negativo, ¿qué significa? Que estas larvas siempre van a ir hacia arriba. Y al ir hacia arriba, ¿para qué les sirve? Porque esa larva tiene que subirse a los pastos, en su gran mayoría, porque la mayoría de sus hospederos son herbívoros, hay también en perros, pero igual también se suben a la grama, ¿no? Entonces, y el heliotropismo es que le busca la luz del sol. Entonces, con el fototropismo, el geotropismo, sobre todo, y el heliotropismo ya, bueno, buscan la luz del sol, es de que estas larvas que están aquí en la bosta, a ver, vamos a decir un bovino defecó, ahí se cae la bosta, que es una torta, ahí adentro se va a desarrollar la larva 1, 2, 3, va a estar eclosionada ahí en esa bosta que se va secando, ¿no? Primero forma una costra, o en la oveja está la boñiga, ¿no? De la oveja, o en el caballo está ahí la bosta en pelotita. Bueno, y ahí van a estar las larvas 3. ¿Y cómo se van a subir a los pastos? Pues cuando llueve, generalmente cuando llueve, esas heces se deshacen, se descomponen y se arrastran, ¿no? Y entonces se desintegran, pues, ¿no? Es como cuando nosotros vemos en el patio de la casa una materia fecal de un perro y estamos con la manguera, regamos y la vamos a deshacer. Lo mismo le hace la lluvia, digamos, ¿no? A esto. Y estas larvas van a dispersarse y van a comenzar a subir a los pastos. ¿Por qué? Por el fototropismo que busca la luz. Geotropismo siempre va hacia arriba. Entonces estas larvas se dice que pueden llegar a trepar hasta 1 metro. Ellas aprovechan las gotas de rocío de la mañanita, generalmente para en la gotita de agua comenzar a moverse. Estas larvas miden entre 400 y 1000 micras. Estamos hablando 400 micras es casi medio milímetro y lo máximo, las más grandes serían de 1000. Y si hablamos de 1000, estamos hablando de 1 milímetro. Son muy, muy pequeñitas estas larvas. Entonces estas larvas con esas tres características que agarran y suben a los pastos. Y van a ser ingeridas por los hospederos definitivos cuando estos consuman pasto, hierba, lo que sea, ¿no? Entonces, estas larvas mueren, por si acaso, en el ensilaje, mueren normalmente cuando se hace heno, el pasto han visto, ¿no? Que se hace heno y hace enrollo en esos fardos cuadrados. Por desecación, como el heno se deseca, entonces por desecación, generalmente estas larvas mueren, ¿ya? Eso que quede claro. ¿Ya? Y en el silo, por la fermentación láctica, que es muy ácida, el pH bastante ácido, también estas se mueren, ¿no? Y en el silo se compacta tanto para que no haya oxígeno. Así es que suben estas larvas al pasto y de ahí van a ser ingeridos por el animal y llegan al tracto gastrointestinal. Pero vamos a hacer un paréntesis. Si las condiciones ambientales son muy malas, estas larvas, aquí hay una flechita, bueno, esta raya significa el suelo, la tierra, ya, la superficie de la tierra. Estas larvas, en vez de subirse a los pastos, por ejemplo, ahorita estamos en plena época seca, entonces no hay pasto. Entonces aquí vamos a agarrar y esa larva dice, no, aquí en el pasto me voy a morir porque no hay pasto y más el sol y más el frío y etcétera, etcétera, y no hay humedad, no, yo me entierro y la larva se entierra. La larva llega a enterrarse hasta 10, 15 centímetros. Ustedes saben, en la tierra siempre un poquito más abajo es más húmedo. Y ahí se mantiene. Y la larva puede estar meses ahí, 2 o 3 meses, toda la época seca puede estar ahí. Salvaguardándose, ¿esperando qué? Esperando las lluvias. Entonces esa larva se entierra en la época seca, cuando no hay pasto,
No quiero decir que todas se entierran. Si estamos en época seca y hay un pasto, bueno, ella sube a los pastos y listo. Mejor si se entra de una vez al animal, ¿no? ¿Ya? Pero el resto, o una buena parte se entierra. Y ahí entra un estado de dormancia o latencia o hipobiosis que se llama, ¿no? ¿Ya? Dormancia, como que dormida, latencia, que está latente, o hipobiosis, también se le llama, hipo es bajo y biosis vida, ¿no? Disminuye sus funciones vitales al mínimo. Bueno, ¿cuándo van a salir? Salen en primavera, cuando comienzan las lluvias, ¿no? Ustedes saben, acá en Santa Cruz comienza a llover a fines de septiembre, normalmente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos los meses que terminan en bre, porque nadie sabe a veces cuándo llueve. Ya, acuérdense lo que terminan en bre. ¿Ya? Fines de septiembre, ¿no? 21 de septiembre comienza la primavera y generalmente ya comienzan las primeras lluvias, aunque los últimos años ha estado medio maluco el tiempo, ¿no? Está lloviendo en octubre, recién a veces, algunos hubo un año que el 2016 llovió recién en noviembre, pero generalmente acá en una zona subtropical como Santa Cruz, que llueve 1200 milímetros al año, está alrededor de fines de septiembre, primeros días de octubre. En mi zona, por ejemplo, en el Chaco, pues allá comienza a llover recién los primeros días de noviembre, y si lo hace bien, ¿no? Y a veces se tira hasta fines de noviembre. Y hubo un año que esperó al siguiente año y llovió recién en enero del siguiente año. Ahí sí que nos hizo sonar la seca, ¿no? En las zonas secas, obviamente se estarán dando cuenta que las zonas húmedas van a tener mayor carga parasitaria o hay mayor posibilidad que los animales estén parasitados que en la zona seca. En la zona seca, uno, porque se mueren las larvas, otro porque comienzan más tarde las lluvias, entonces siempre hay menor infectación. Las zonas secas siempre epidemiológicamente son más sanas. Hay menos bacterias, menos virus, menos parásitos. Esa es una gran ventaja, ¿no? ¿Y cuál es la peor desventaja que tiene? Que como hay menos agua, también hay menos pasto, hay menos rebrote, hay menos comida. O sea, tiene su bueno y tiene también su malo, ¿no? Hay menos agua. Bueno, entonces, entonces estas larvas cuando llueve, pues por la humedad ya van a salir a la superficie y que se van a encontrar aquí afuera. Ah, que ya llovió y los pastos están rebrotando, ¿no? Entonces ya se van a subir a los pastos nuevos que están brotando, pastos tiernos, y claro, los animales también van a venir a comer los pastos. No, si las larvas de tonta no tienen nada, ya la tienen más clara que nosotros, ¿no? Tienen unos fenómenos climáticos que ellos los captan, no tienen ojos, no tienen boca, no tienen oídos, no hablan, no tienen celular, no miran el clima, nada, pero del clima saben mucho mejor que nosotros. Es impresionante cómo son estos organismos, ¿no? Bueno, entonces la larva en la lluvia sale, sube a los pastos y llega aquí. Bueno, una vez que llega aquí al tracto gastrointestinal, esa larva lo que le toca es ingresar aquí a la mucosa, ingresar a la mucosa como larva 3, y ahí dentro de la mucosa va a mudar a larva 4. Va a mudar a larva 4, y la larva 4, que esto lo va a hacer entre 6 y 8 días más o menos, y esa larva 4 va a volver a salir al lumen, acuérdense, y deberá mudar a larva 5, y la larva 5 se va a convertir en adulta. A este periodo, cuando la larva 3 ingresa a la mucosa para mudar a larva 4, porque a eso es lo que va, es lo que se conoce como la fase histotrópica. Histo viene de tejido y trópica de tropismo, de desplazarse, de mover, de ir a. Así como decíamos, fototropismo, busca la luz. Aquí es histotropismo, busca los tejidos. Entonces la fase histotrópica es la fase cuando ella se encuentra en el tejido. Y luego termina esta fase, la larva 4, y ya tiene que salir al lumen, porque ellos viven en el lumen, en la luz del órgano, ¿no? Entonces, y esta larva 4 ahí va a mudar a larva 5, se va a volver adulto. Depende dónde viva. Por ejemplo, el emoncu y la ostertagia están en el ahomazo. Entonces, todo su ciclo lo van a hacer el ahomazo. Imagínense, tienen la capacidad de vivir en el ahomazo o en el estómago, en otros casos, en algunos, que o sea, viven en medio del ácido clorhídrico, ¿no? Generalmente el ácido clorhídrico es una de las barreras que tenemos nosotros en el punto de vista de control de patógenos, pero esto no. Y algo que quede claro, la larva 3 que tiene esta larva 3 tiene una vaina que es la cutícula de la larva 2, porque al mudar no es como cuando las víboras cambian de piel, lo mismo las larvas. Al mudar cambian, pero
en estas larvas, por ejemplo, la larva 2 mantiene la cutícula de la larva 1 como una vaina, como protección. ¿Ya? Cuando muda la larva 2 a larva 3, pierde la cutícula de la larva 1 porque le van a hacer una D a ella, pero su cutícula, como que decir, su piel de la larva 2, pues se va a convertir en la vaina de la larva 3. Es como si fuera su ropa, si quieren. Entonces está protegida, por eso es que las larvas 3 son muy resistentes porque tienen una cutícula protectora. Entonces, cuando ellos ingresan acá, ya esta larva, antes de ingresar aquí a la mucosa, se produce lo que se llama el desenvainamiento o el desnudamiento de la larva. Entonces, es como que le saquemos el sobre, ¿m? Ya por acción del jugo gástrico. Entonces, ¿y qué pasaba con esa vaina que les decía hace rato? Esa vaina hace que la larva 3 sea resistente y en la mayoría, si no está en el estómago, pasa tranquilo el estómago, va a llegar al intestino, delgado, grueso, o va a migrar lo que sea. Y no le pasa nada porque logra atravesar todo ese infierno, diríamos, que es el estómago con todo el ácido clorhídrico. Pero en el caso de Amonco y Ostertagia y hay unos Iostrongylus en cerdo, por ejemplo, son tan resistentes que viven en el estómago. O sea, tiene una capacidad de resistir el ácido clorhídrico impresionante esta larva. Y después se vuelven adultos y los adultos viven ahí. O sea, es como vivir en el infierno siquiera. Entonces, por eso son parásitos muy, muy resistentes los que tienen capacidad de vivir en estómago. Y hay muchos otros más. Bueno, la cuestión es que va a desenvainarse, va a entrar a la mucosa y, bueno, muda la larva 4, sale al lumen. Ese sería el ciclo estándar, modelo de los, nematodes del orden Strongyloidea. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto, cuánto más o menos sería el total de días de este ciclo? Ah, ya, buena pregunta. El periodo de prepatencia, ya. El periodo de prepatencia de la mayoría de estos parásitos se habla entre 20 a 30, 35 días. Porque una vez que ingresa, si acá tenés unos 6 a 8 días, bueno, lo que te falta después es cuando vuelve, poner unos 4 o 5 días para mover a larva 5 y otros 10 días más para volverse adulto. Salvo algunos géneros que tienen migraciones, como por ejemplo el primer género que vamos a ver es el género Strongylus, donde el ciclo no es así como está aquí de facilito y de sencillito. La larva 3 va a mudar a larva 4 y de ahí va a hacer una migración por el hígado y se va a ir por la cavidad peritoneal y va a hacer unos nódulos por allá. Y bueno, es un tour impresionante que hace. Y en ese caso sí, cuando vuelve, ya vuelve inclusive como larva 5, no vuelve como larva 4. Y ahí el más corto de eso es 180 y el más largo es 320 días. O sea, estamos hablando que casi dura un año su ciclo, ¿no? 320 días, bueno, le faltó, son 10 meses y medio, casi 11. Entonces es muy variable, pero los que hacen el ciclo directo sencillo, como llamémosle, o estándar, ¿no es cierto? Que llega a la mucosa, muda al larva 4, sale al lumen, o sea, el ciclo estándar sencillito, estamos entre 20 y 30 días más o menos. ¿Ok? ¿Cuánto vive la larva en el medio ambiente? Depende de qué, de las condiciones de humedad y temperatura. Si la humedad es buena, ella va a vivir tranquilamente, hasta 90 días se calcula que vive una larva. Pero si hay un solazo bárbaro o cae una helada, obviamente se van a morir las larvas. Y es bueno tener un tema muy claro. Se habla de que el 95% de la parasitosis está aquí en el suelo. Esto es 95% y esto solamente el 5%. Y si yo le digo, ¿cómo vamos a controlar estos parásitos? Pues hay que controlarlo ese 5% nomás, ¿no? Con los antiparasitarios y tratar de hacer algún tipo de medidas de manejo, sobre todo manejo de pastoreo, para poder controlar este 95%. No se les ocurra que van a ir a fumigar las pasturas para matar las larvas 3, no, no. La larva 3 hay que matarla aquí adentro y bien, ¿no? Con una estrategia de uso de un antihelmíntico, etcétera, etcétera, y otras medidas de manejo para que no prosperen mucho estas larvas en el medio. ¿Ok? Sin más, pasamos a ver algunos detallecitos, como por ejemplo ahí estaba, ¿no? De que el huevo tipo estróngilo sale, forma la larva 1, 2, 3, y bueno, cuando ingresa, primero hace aquí la fase histotrópica
y luego ya queda ahí en el lumen, pero bien fijadito a la mucosa, ¿no? Este es un caso de un hemonco, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tiene que entrar, ¿no? La larva 3 que tiene que introducirse a la mucosa para mudar a la larva 4. Sí o sí tiene que mudar a la larva 4. Y después ya sale al lumen, a la luz, ¿no? Acá tenemos la famosísima larva 3. Estas son larvas, les comento, nosotros como no podemos saber a qué género pertenece el huevo, porque es muy difícil diferenciarlo, bueno, el señor Sullivan, hace muchos años, el señor Robert y O'Sullivan, se inventaron una técnica para identificar larvas. Y bueno, reprodujeron el ciclo en laboratorio, que es lo más fácil del mundo, es agarrar un poquito de materia fecal. Lo hacemos para las tesis, para identificar qué parásitos hay en los animales. Entonces, se hace un pool, no es que de cada animal vamos a hacer un cultivo, se toma una muestra de todos los animales, se mezcla y se pone en nosotros utilizamos los frasquitos en Nescafé, que son cualquier frasco de vidrio, se puede utilizar, hasta un beaker, y mezclamos, antes se hacía con acerrín blanco, ¿no? Nunca con acerrín oscuro porque se mueren las larvas, tienen tanino, el tanino es tóxico, la mata las larvas. El acerrín blanquito ese de pino, pero ahora hay una cosa que es fantástica, que son las bolitas de telgopor, de plastofor, como decimos, hay unas bolitas bien pequeñitas, casi como el tamaño de las perlas de los collares que usan las mujeres, ¿no? Unas bien chiquititas. Esa se mezcla con la materia fecal para que no quede muy compacta, ¿no? Y esté más aireadita, y se pone ahí, encima se le pone una tapita de una gasa con una liga, para que no le entre en mosca a poner huevo, ¿no? Si entra la mosca, ponen los huevos, nacen la larva y las larvas de la mosca se van a comer esta larva. Bueno, se pone ahí y se la humedece un poco, o sea, como que démosle las condiciones in vitro de lo que va a suceder en el suelo y las incubamos 10 días, es lo más seguro, si es que la temperatura está así bien como ahora, que tenemos 24 grados todos los días. Y bueno, pero si está muy frío, habría que meterle a una estufa a 24 grados para que desarrollen esto, ¿no? Y normalmente acá, lo que hacemos acá es, en los laboratorios, como aquí siempre tenemos más de 20 grados todos los días, salvo algunos días muy raros, pues hay que sacarla a una ventana y no, los frascos los sacamos para que la luz le da, no se olvide que estas son fototrópicas, con la luz se activan y comienzan a desarrollar también y les estimula las mudas, ¿no? Porque tienen que tener la activación. Y cuando acordamos se llega a las larvas 3, el día 10 se las cosecha, se las pone en un tubito, y una técnica muy facilita de cosechar las larvas, que es echarle agua en realidad y volcarla en una caja Petri como cuando se hace un bebedero para pollo, ¿no? Y ahí ellas van saliendo, se ve unos gusanitos chiquitingos que se mueven, y eso se lo saca en un tubo, se pone con agua destilada o suero fisiológico para que no se mueran. Y, bueno, se saca con una pipeta. Si hay harta carga parasitaria, obviamente si un animal no tiene carga parasitaria, ¿para qué le van a hacer cultivo de larva? Pues si no hay nada, ¿no? Entonces, es cuando hay carga parasitaria, entonces pone un portaobjeto, una gotita y se le echa una gota de Lugol y ahí se mueren y quedan tiesinga, templadinga quedan, ¿no? Esta es clásica que ha sido muerta con un Lugol porque agarran un poquito esa coloración, ¿no? Y porque si queremos mirarla en viva, pues es como ver 1000 víboras ahí moviéndose y no se ve nada. Una vez que ya las matamos, quedan quietitas y ahí le miramos el extremo de su esófago, su intestino, cómo es su colita. Por ejemplo, esta es una de cola corta, esta es una cola larga, esta es una cola entre mediana y larga. Aquí se ven las células intestinales. Esta tiene, por ejemplo, un botoncito, esta es de Trichostrongylus, estoy seguro, aquí tiene como una pequeña bolita. Esta es de Strongylus, tiene cola muy larga. Esta pinta medio para Esophagostomus, ¿no? Entonces, bueno, hay un cuadrito que es de uso internacional, que uno va mirando y va mirando a largo y va dibujando, o sea, un copiecito, que ustedes le entienden bien al copie, ¿no? Entonces, y hay un ocular micrométrico que es un objetivo, un ocular, perdón, que tiene, adentro se ven unas rayitas como, y esas rayitas son 1 milímetro, entonces tiene rayitas cada 100 micras o cada 10 micras, ya depende de la graduación. Así como cuando se ve, yo nunca he visto una mira telescópica horrible como se ve, ¿no? En los francotiradores que tienen su mira ahí, ¿no? Y graduada con una crucecita ahí para medir. Exactamente así se ve
en el microscopio. Y eso es una micra, entonces yo la voy moviendo para que, por ejemplo, si aquí está la medida, yo más o menos la larva la voy a ir moviendo con el desplazado hasta hacerla quedar en 0 y de ahí voy a medir a mí de 500, 600. Estas son larvas de 700 micras, estas de unas 800, 900. Esta creo que está en 600, 700. Entonces ahí las medimos, más sus características, y bueno, y así identificamos, se cuentan 100 larvas y se dice, bueno, hay 20% de moncu, 30 de ostertagia, qué sé yo, 15 de nematodiru, etc. Y sabemos qué tipo de parásitos tienen esos animales. Si quieren hacerlo individualmente es una locura, ¿no? Si van a hacer 100 muestras, pues imagínense hacer 100 cultivos de larvas, es muy difícil. Se hacen pool por categorías, en terneros, en vaca, en novillo, bueno, de acuerdo a las categorías uno puede hacer un pool. Un pool es un conjunto de muestras y de las cuales se hace el cultivo de larvas. Cuando se hace el estudio de HPG, de los huevos por gramo que se cuentan, sí se hace individual, pero en el tema de los cultivos de la larva se hacen en forma grupal, ¿ya? Y eso nos sirve para identificar qué tipo de parásito hay. Se identifica generalmente el género, pero ya identificar la especie, por ejemplo, si es Haemoncus contortu o si es Haemoncus placei, no se puede saber. Se dice es Haemoncus, pero ya está el género. Bueno, aquí vemos, ¿no? El proceso, este era un huevo, así comenzó el huevo tipo Strongylus y aquí termina en la larva 3. Así es cuando vemos en una muestra de esas que le digo que se las mata con el Lugol, así se las va a ver seguro, ¿ya? A estas larvas. Aquí, por ejemplo, tenemos una chiquitita, esto debe ser de un rumiante, siempre es de rumiante que se hacen normalmente los cultivos de larvas, se hacen en caballos también, pero más. Esta pinta para un bunostomum, que es chiquitita, mide unas 400, esta es cola media corta nomás. Puede ser una coperia o un tricostrongylus. Bueno, fíjense, estas son de cola corta. Esta es una cola mediana, sí, muy probable, parece un Haemonchus. Entonces, pequeñito, grande cola mediana, cola corta, cola corta, cola corta. El anterior que vimos, este es un cola larga, ¿no? Entonces, este es un cola corta. Y así le miramos, aquí. Esta es una larva infectiva, aquí tiene su esófago, que también algunos tienen alguna, esta por ejemplo, hay una que tiene 2 puntitos acá, es característica, ¿no? Después se cuentan las células intestinales, hay de 2 formas, hay las de 16 y las de 32. Bueno, uno le mira y ya, esta por ejemplo esta es de 16 seguro, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, esta es de 16, las otras son de 32, se ve más chiquitita. Algunas tienen la célula forma triangular, como esta, otras las tienen más o menos rectangulares como esta, entonces otras son más irregulares, son trapezoidales, bueno, la mayoría son triangulares o más alargadas. Entonces, todas esas características sumamos más el largo de la cola. Esta es la vaina. O sea, este es el cuerpo de la larva, hasta aquí. Y esto que viene aquí, esta cola, esta vaina, es, recuerden, la cutícula de la larva 2, que se le quedó como su vaina. Y esa es la que hace, o sea, de cola larga o corta. Por ejemplo, esto es, la larva termina aquí. Aquí termina la larva. Y lo demás es vaina nomás. Lo mismo esta. ¿Ya? Lo mismo, en cambio, esta tiene su vainita muy cortita. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser la característica de las larvas que nos sirven. Todos esos elementos nos sirven para identificarlas. Bueno, eso sería, jóvenes, en cuanto a este orden Strongyloidea, a sus características generales, en realidad son muy importantes. Lo más sobresaliente es que nosotros tengamos bien claro este ciclo, que cuando decimos ciclo tipo Strongylo estándar, ya sabemos a qué nos referimos. Que va a salir un huevo segmentado y va a terminar con una larva infectiva que va a subir a los pastos, porque la mayoría son herbívoros. Y si decimos, en el medio interno se localiza en tal parte y también desarrolla un ciclo estándar, quiere decir que va a venir la larva 3 a la mucosa, muda la larva 4, sale al lumen y desarrolla. O sea, no hace nada fuera de lo común. No migra, no se va para un lado, no hace unas cosas raras. Entonces, eso sobre todo lo que quería aclararles en el caso de estos estróngilos.